con Daniel Acecas, un rapero del bogotano de la localidad de Kennedy, y estoy con Sebastián Arturo Loaiza, un amigo mío, estudiante de física de la Universidad Nacional. Daniel Acecas es un sociólogo también, un rapero y sociólogo. Y hoy tengo una duda, weón, y que yo creo que es una duda que impacta a bastantes personas y que muchos colombianos tenemos, weón, y es ¿cómo va a ser un gobierno progresista en Colombia teniendo en cuenta que Gustavo Petro desde hace más o menos 4 años se posiciona como el presidente expedito por excelencia, mandatario por excelencia de nuestro país? Y yo quiero empezar con eso, weón. ¿Cómo va a ser Colombia bajo un gobierno progresista? Sí, yo pienso que un gobierno de Petro va a ser un tema muy complejo. Colombia tiene una situación coyuntural con el tema social, el aspecto que está muy, por así decirlo, mal dicho, bipartidista, en el tema de que hay una derecha en parte consolidada en el país y el tema cuando llega al gobierno van a ponerle, no tanto por el tema del Senado, pero sí por el tema de otras estrategias políticas, van a ponerle muchas trabas a los proyectos que él lance si es que se posiciona como presidente de Colombia. Es lo que yo pienso. Entonces yo creo que sí va a haber proyectos que va a poder lanzar, que de pronto pasen por el Senado, pero va a haber muchas trabas en lo que él va a querer imponer. Eso es lo que yo pienso generalmente. Daniel, ¿qué piensas? Como pues bien lo decía, ¿cómo se me recuerda su nombre? Arturo Parce. Como bien lo decía Arturo, yo siento que sí es un tema muy complejo, teniendo en cuenta que llevamos 20 años de gobiernos de derecha, aproximadamente 20 años, de pronto del 2000 para acá en todo el, digamos, cono sur, pues se ve como un resurgimiento producto no sé, del avance del neoliberalismo de los 70, más o menos. Pero de todas maneras desde los mediados, el final del siglo, como se conoce, como en esa coyuntura fin secular, hay una vuelta y es la consolidación de gobiernos progresistas, pero siempre como soterrados bajo de pronto un régimen de derechas, teniendo en cuenta que también la derecha se encuentra difuminada. Entonces yo creo que el avance de gobiernos progresistas bajo la figura y representatividad de Gustavo Petro tiene complejidades políticas, también electorales, de votación, por ejemplo, dentro del Senado, muchísima legitimidad dentro del Senado, independientemente de que tengan de pronto cobertura electoral, no sé, con 20 clubes fue que le quedó al pacto histórico. Y también hay algo importante y es como una emergencia dentro del contexto de unas batallas culturales que de pronto se ven emergentes. Yo siento que el progresismo en Colombia, weón, y a diferencia y en contraposición de pronto con los gobiernos del cono sur, pues que ya han tenido de pronto la caída con Macri, creo yo más o menos que con Macri comienzan a caer los gobiernos progresistas, que más o menos es lo que llama esta Spala, la politóloga argentina, que decía que es el fin del ciclo progresista en el 2015, pero vemos un resurgimiento ahorita de pronto con la figura de Gustavo Petro, pues lo vemos por ejemplo en Chile con Boric, y de esa manera siento, como decía Arturo, va a haber un debilitamiento de pronto coyuntural en el Congreso, pero de todas maneras pueden sacarse algunos proyectos como bien lo decía hace 8 días Gustavo Petro, que fundamentalmente es como su proyecto cum laude, como su marca, es el impuesto al patrimonio, que es como gran preocupación de las élites acá en Colombia. Entonces sí, como para empezar yo diría que sí hay algo ahí como... Ahí sí discreparía de pronto con Arturo con el bipartidismo. Yo siento que es como un multipolarismo que encarna mucho una figura de Francia Márquez. Entonces, pues sí, como algo así. Hay varios elementos que ustedes los han tocado.
Por un lado, digamos, está toda esta pugna que tiene que ver con la estructura política que quedó, digamos, en el poder legislativo y que posteriormente va a entrar, digamos, como a una serie de conflictos en el poder, con el poder ejecutivo, que lo planteó bien Arturo. Y Daro, pues Daro toca dos temas que me parecen bastante importantes, weón, desde una postura crítica al gobierno Petro, que es uno lo que tiene que ver con la batalla cultural, que a mi modo de ver, o sea, su merced citó una politóloga argentina, yo creo que lo escuché alguna vez de Chomsky, de la época de la corrección política y la época de la incorrección política, pero que el punto de emergencia, digamos, el punto de partida para esta batalla cultural se da en 2016 con la llegada de Donald Trump al poder en los Estados Unidos, que realza como batallas no económicas, sino que tienen que ver más con luchas identitarias y que evidentemente afecta de manera diferente, digamos, directa a contextos periféricos como el escenario colombiano. En ese orden de ideas, pues, como por ejemplo, una primera propuesta que yo vi que Petro lo hizo con mucha seguridad en el momento en el que anuncia a Francia Márquez como fórmula vicepresidencial es la creación de un ministerio de la igualdad. Para mí, eso es de armemos una trinchera para dar una batalla cultural. Total. ¿Cómo va a ser ese escenario? Quiero que Daro me responda eso. ¿Cómo va a ser ese escenario en lo cultural? ¿Cuál va a ser la respuesta de la derecha y de la nueva derecha? Y Sebastián, yo quisiera que me hablara un poco de cómo va a ser esta batalla en lo económico. Okay. Sí, ¿empiezo yo? Listo, pues yo considero esto de las batallas culturales algo que me parece fascinante porque Gustavo Petro precisamente yo creo que pega ahí donde más pega, de hecho. El modelo, digamos, socioeconómico que plantea Gustavo Petro es un modelo socioeconómico que la izquierda, digamos, siempre ha tratado de encarnar en una figura que digamos, ha fracasado eternamente, por ejemplo, con Kirchner en Argentina, tuvo, por ejemplo, cuando inclusive, bueno, antes de que entrara, antes de que bajaran se me fue la palabra, el chileno antes de Pinochet, Allende. Salvador Allende. Antes de que estuviera Salvador Allende, digamos, venía con esa emergencia del progresismo, de pronto que la escuela de Chicago deshabituó y que entra de pronto con la emergencia del neoliberalismo como en un desajuste espacio-temporal en términos culturales, en términos socioeconómicos. Y con el desajuste espacio-temporal yo me refiero prácticamente como a la fuga de capitales del territorio. Y la fuga de capitales del territorio implica de pronto un desajuste espacio-temporal también de las batallas culturales. Y entonces eso da cabida a algo que me parece fundamental, y es que es el temor, digamos, masificado, es por ejemplo del ala reaccionaria que tiene la derecha, que es una ala reaccionaria que le teme muchísimo a la figura caudillista que de pronto puede encarnar Gustavo Petro, pero que obnubila mucho de pronto en las figuras de derecha que existen, que están difuminadas ciertamente. Lo digo, por ejemplo, por partidos como Salvación Nacional, partidos de Salvación Nacional con Enrique Gómez, por ejemplo, como figura, de hecho creo que tenían un conversatorio hoy sobre precisamente el conservadurismo como postura de vida y no como régimen político. Entonces, esa vuelta me parece chévere porque entra en un panorama, por ejemplo, de que se considera que la asignación colectivista que tiene Gustavo Petro va a opacar realmente eso, y yo creo que eso va a ser la belleza estética, si me permite el término, que va a tener digamos un gobierno progresista, y es que van a haber resurgimientos un poco opacados reaccionarios de los reaccionarios. Lo pienso, por ejemplo, con partidos como el MIRA, que ya se van rearmando y organizando, digamos, en el panorama, como en el esqueleto político, y no tanto eso, sino como figuras ya de base, que digamos, en términos culturales no hubo muchísimo por parte del conservadurismo, pero conservadurismo, digamos, culturalmente hablando, y que sí siempre ha estado muchísimo con el colectivismo o digamos lo que se conoce como el desprecio de las masas, que es la masificación precisamente de todos estos postulados progresistas que se difuminan muchísimo en la democratización, digamos, de la información. Entonces,
Yo siento, por ejemplo, hay algo que como para la palabra Arturo, y es el tema de que hay un resurgimiento de nuevos liderazgos que temo mucho que con un gobierno progresista de Gustavo Petro serían de pronto, ¿cómo decirlo?, vulgarizados de pronto por una izquierda, como un régimen de izquierda estúpido. Yo sentiría que... Un ejemplo. No, no sé, por ejemplo, luchas feministas que no tienden a consolidarse dentro de una representatividad política válida, sino que terminan siempre en una vulgarización estética, por ejemplo. Eso es otro tema, pero por ejemplo... Francia Márquez no le parece, digamos, de alguna u otra manera, y sonando lo más políticamente incorrecto posible, una vulgarización estética del discurso de izquierda? A mí al contrario, sí, o sea, es una vulgarización, no me parece una vulgarización estética en ningún sentido, sino me parece una reasignación estética. Sí, yo utilizaría ese término porque yo a lo que me refiero con la vulgarización estética de las mujeres es por ejemplo, del ala feminista, digamos, que me parece o sea, que sufre este tipo de cosas, es la vuelta de que acaban con el misterio de la mujer, en términos, no el misterio, sino el misticismo de la mujer. ¿Sí pilla? Y el misticismo de la mujer en un escenario inclusive en un aspecto abstracto que podría de pronto vulgarizarse si no hay una buena gestión precisamente de las políticas culturales de Francia Márquez, que pues, me parece hasta vulgar decir políticas culturales porque eso es una relatividad. Para darle un puente, digamos, de diálogo y como para no irnos por dos aristas como tan complejas de lo cultural y lo económico, yo quiero preguntarle a Sebas, ¿cómo esto cultural afecta a los escenarios económicos? Bueno, pues en la primera pregunta la que me diste, no esta sino la anterior, lo del tema económico, es grave porque Colombia ya, pues por el tema de la pandemia y el tema de la deuda externa, ya estamos tocando puntos ya casi el 60% del Producto Interno Bruto. Es un tema grave y yo pienso que o sea, eficazmente un ministerio de la igualdad o de la equidad no va a servir para nada. No, yo creo que es más que todo es un discurso político. ¿Y por qué no va a servir para nada? Porque uno como ¿qué actores van a intervenir para que la sociedad sea más equilibrada? No creo que con políticas... ¿Es el propósito de una sociedad ser más igualitaria? Podría ser, yo creo que hay una discusión de capitalismo de derechas y no de izquierda. Sí, es cierto, pero obviamente ese ministerio puede, por ejemplo, decir, vamos a impartir una nueva cátedra desde el colegio de equidad de género, igualdad de género, o no importa, que no sea de género, puede ser de raza, de cualquier tipo de cosas, pero sí es innecesaria. Yo pienso que un fenómeno cultural, o sea, para llegar a lo que quiere lo que quiere el gobierno progresista, yo creo que eso ya hace parte ya desde unas bases ya históricas. Ya uno no puede, no digo que Colombia sea, sí, Colombia, por así decirlo, es un país machista en ciertas medidas, pero ya hay unas... Ya hay algo hegemónico, acuerdos, ¿no? Sí, ya hay algo hegemónico ya implantado. Uno puede llegar a Medio Oriente a decir las mujeres van a ser igual que los hombres, no, ya hay una cultura. Obviamente todo cambia con el tiempo, pero un ministerio así a corto plazo no va a lograr nada. Yo creo que va a incrementar simplemente el gasto y eso no va a servir para nada, no le conviene al país. Claro, va a agrandar incluso la estructura del Estado. Simplemente pienso yo que eso es un plan para tener más votos de Gustavo Petro. Eso no, o sea, siendo realistas, no va a funcionar. Es un plan para tener más. Sí, simplemente es más llamativo, es muy populista, totalmente de acuerdo. Eso no va a ayudar en nada. Yo últimamente, se lo estaba comentando a Sebastián ahorita, el tema de la agenda global, que tiene elementos económicos, de cambios de modelos económicos, y tiene elementos de agendas de luchas identitarias. La Agenda 2030 tiene, no sé si la han revisado, tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible a 2030. Fin de la pobreza, educación universal, cero hambre, equidad de género. Eso es imposible cumplir. Y cambio 2030, ¿no?
es imposible de cumplir. Sin embargo, yo creo que esto responde pues a lo que se llama como el gran reseteo, como que en este congreso de Davos, que le hablan como el gran reinicio, y es la reinvención del capitalismo. Yo creo que Gustavo Petro es la representación de la agenda global en Colombia. Cómo un gobierno progresista atenta directamente contra la autonomía de un Estado soberano, un Estado-nación soberano como lo es Colombia. Eso yo creo que más que todo atenta mucho en la parte ideológica, en la parte de cómo se tienen consolidados ciertos tipos de pensamiento, tanto como cultural, social, puede variar de las personas, los peones, acá en Colombia, ¿no? Los peones nacieron peones y tienen que seguirse, es muy difícil surgir. O sea, ese pensamiento colombiano casi feudalista, yo creo que es lo que va a chocar mucho. O sea, esa batalla cultural del tema de Gustavo Petro y del tema de cómo se tiene una concepción elitista acá en Colombia es lo que va a chocar mucho, va a ser la contracultura. Sí. Eso va a ser brutal y pues va a ser un desarrollo poco a poco. Obviamente los jóvenes ahorita ya tienen una postura un poco más crítica en cierta medida y también muy emocional en muchas cosas, cosa que va a ser un detonante más fuerte al momento de chocarse con lo que ya está preestablecido. Yo sí creo que Gustavo Petro, y eso es como desde el punto de vista de una persona situada políticamente, diría yo, siento que sí responde a un agendamiento global, evidentemente, pero desde voy a utilizar un término hegeliano, desde que, por ejemplo, nos sitúa como un sujeto político. ¿Sí? Yo siento que de pronto es, no sé, la teoría de la dependencia siempre ha defendido en Latinoamérica que nosotros siempre hemos sido objeto político, precisamente. Y de pronto la emergencia de Gustavo Petro puede significar, con todas las contravenciones que le merecen, con los bloques sociopolíticos contrahegemónicos, con un bloque inclusive yo diría que Gustavo Petro no tiene un bloque hegemónico, yo diría que Gustavo Petro sufre, o más bien sufre, no, le teme a lo mismo que le teme Salvación Nacional, por ejemplo. Y es la vuelta de que hay un debilitamiento global precisamente por posicionamientos geopolíticos estratégicos en tanto información, en tanto el debilitamiento de la ideología en el territorio nacional y en el territorio latinoamericano. Yo siento que el gran pecado del progresismo será siempre, de Gustavo Petro, de los intérpretes de Gustavo Petro, es pensar que Gustavo Petro es un sujeto político de izquierdas, cuando realmente es un sujeto político que se para dentro del marco capitalista. Yo considero que sí podría ser un sujeto de izquierdas políticamente, capitalistamente hablando, pero sugiero, por ejemplo, que no es un radicalismo tal. Entonces, lo pienso, por ejemplo, con respuestas, no sé, hablemos en términos discursivos, cuando lo utiliza el término, o más bien el adjetivo potencia de la vida, que es muy, muy romántico, evidentemente. Siento que de pronto dentro del programa político hay siempre una intención de posicionarse como sujeto político. En contraste, por ejemplo, con un neocolonialismo que pasa en Estados Unidos, en la Unión Europea. Por ejemplo, ¿qué pasa ahorita con Ucrania, con el tema de Ucrania? No había un conflicto de intereses en la Unión Europea, precisamente porque dependían de la decisión de la OTAN, pues, valga la redundancia, de Estados Unidos, porque precisamente la Unión Europea parece un objeto político del neocolonialismo que imprime Estados Unidos. Entonces yo siento que pasa mucho eso, que obviamente es necesario. Por ejemplo, le decía un profesor, Oliver Owen, decía que a Colombia, a Latinoamérica le vamos a llegar al bicentenario de sus guerras de independencia, siendo lo que siempre hemos sido.
y es objeto político, y lo pienso muchísimo, por eso le digo situado políticamente, porque claro, uno no puede relativizar, por ejemplo, el hambre y todos esos temas, que lo que hacen es crear una brecha. Por ejemplo, lo pienso yo con los gobiernos de Uribe. Bueno, hubo un crecimiento económico, una depreciación precisamente de las tasas de pobreza, hubo bajas tasas de pobreza, pero de todas maneras eso pasó, lo que usted preguntaba ahorita, pasó una economía de las desigualdades. Que de todas maneras se condensan muchísimo en la figura, o más bien en el programa que sugiere Gustavo Petro, que es un programa independientemente, y que no sé qué pena la extensión, y ya en términos ideológicos, es que el capitalismo nunca se ha dejado de reformar, y yo creo que vive de las crisis, evidentemente, y este nuevo imperialismo del capitalismo, que se entiende como el problema, por ejemplo, de las pensiones, el reajuste de la sobreacumulación en territorios, no sé, diseminados geopolíticamente hablando, pasa algo, y es la sacralización, por ejemplo, que tiene el medio ambiente en el discurso de Gustavo Petro. Sí. Y eso me parece fundamental en términos ideológicos, porque siento que rehabilita tanto lo que pelea el conservadurismo, y es la profanación precisamente de lo que ellos consideran sagrado. Y yo siento que hay una resacralización precisamente, cosa que las posiciones modernistas, que es más o menos como lo que Petro es, ¿sí? Como el modernismo, pero digamos, progresismo. Modernismo en el sentido económico, ¿no? Sí, digamos, sí. De querer traer capitalismo a Colombia, pero con una agenda medioambiental actualizada. Claro, y eso combinando, haciendo un puente con lo que decía Arturo, es precisamente en las batallas culturales resacralizar precisamente. Entonces yo creo que no hay tanto peligro, por ejemplo, con partidos tan conservadores, porque hay una resacralización en términos ideológicos, no económicos, ni beneficiarios, digamos, para las oligarquías. Pero en términos ideológicos siento que hay una resacralización del espacio físico, de la naturaleza como tal, que podría funcionar como un principio conservador. Claro. Sebas. Bueno, el tema del neocolonialismo de Estados Unidos, pues en parte es cierto, pero en parte no. Yo creo que hubieron fisuras a partir de ciertos países europeos. Siempre han tenido fisuras con Estados Unidos, especialmente Francia, más que todo políticamente y ideológicamente, siendo Francia un estado tendiendo pues a un socialismo de cierta medida. Pero yo creo que más que todo en la última década, lo que ha pasado con el tema de Rusia, de Ucrania y de la llegada de Trump, hizo aficionar mucho ese tema de Europa alejarse mucho de Estados Unidos, más que todo cuando Trump atacó mucho el tema de la OTAN, de que le exigía mucho a los países europeos que invirtieran más. Hizo una separación, más que todo de cierta manera militar de Estados Unidos, que ellos fueran autoindependientes de esa manera al momento de Trump atacar la OTAN. Yo creo que ahorita lo que se está evidenciando pues, con la invasión de Rusia a Ucrania, obviamente hay similitudes, ¿no? Por así decirlo, no me gusta decirlo, pues, de que Europa, la mayoría de los países son democráticos, la Unión Europea, totalmente, pues la Unión Europea en general es democrática, y junto con Estados Unidos hay ciertas bases que comparten, y también, por así decirlo, culturalmente también algunas cosas. Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Estados Unidos, pero no creería tanto esa imposición. Obviamente Estados Unidos sí fuerza a Europa a una imposición más que todo coyuntural contra China y Rusia, pero creo que Europa ya está alcanzando una mayor independencia en ciertas cosas. Yo creo que ahorita este ámbito de la invasión de Ucrania obviamente refuerza los lazos, más que todo por miedo a Rusia, pero creo que Europa ya está como despertando en sí, y creo que quiere de cierta manera ser más independiente de Estados Unidos. Y yo también pienso que una evidencia de eso, bueno, es que volviendo al tema, trayéndolos otra vez un poco, un gobierno progresista representa la pérdida de hegemonía de los Estados Unidos sobre Europa, bueno. Entonces yo quiero que ustedes me expliquen, Sebas, que en estos temas es bastante ducho, cuál va a ser la posición geopolítica colombiana, la importancia, cuál va a ser ese cambio en el gobierno Petro para Colombia. Preguntas de tesis, doctora. Petro es una persona
Sí, muy bueno, tengo que recalcar esto, pues es muy populista, pero es muy idealista. Yo creo que él se le entrevistó y dijo que, pues, que él criticaba también la invasión de Rusia a Ucrania, pero que también criticaba la de Irak, la de Afganistán, o sea, también haciendo alusión a Estados Unidos, pues que también estuvo mal eventualmente. Yo creo que Petro tarde o temprano se tendrá que alinear. Colombia no tiene una posición política en el exterior fuerte. Colombia no es nada influyente políticamente, y más que hubo un debilitamiento muy grande con el gobierno Duque en el tema de las intervenciones de nosotros intervenir en la campaña de Estados Unidos. Eso fue gravísimo, eso fue un error de Rafal, ya que pues Colombia respetaba el partidismo de republicanos y demócratas allá. Yo creo que tarde o temprano Petro se va a tener que alinear. Obviamente uno entiende los gobiernos son hipócritas desde por sí, independientemente que eso no se cuestiona, eso no esto. Entonces Petro tarde o temprano tendrá que barajar sus cartas, pero también depende cómo evolucione tanto la guerra en Ucrania y cómo China también impacte geopolíticamente los demás países de Latinoamérica y el mundo. Sí, yo considero que comparto mucho su posición, aunque pienso que el populismo de Petro no está de menos, me parece a mí, porque siento yo que el posicionamiento que tiene el capitalismo hoy como sistema económico es crítico. Yo siento que el capitalismo dejó y específicamente su mutante neoliberal dejó de ser lo que tanto priorizó. Yo siento que evidentemente no llegó a conseguir lo que buscó conseguir, y pues está buscando, si uno lo piensa, no sé, en términos de ¿cómo se llama eso? De darwinismo histórico, de términos evolucionistas del capitalismo, siento que esto es como un eslabón más a la cadena para resignificar y reconstituir el capitalismo en sí mismo. Progresismo. Sí, el progresismo, hablo del progresismo particularmente, es un eslabón más para, ¿cómo se llama eso? No sé, como renovar es la palabra, exacto, sí, renovar el sistema capitalista. Y yo siento que el papel, lo que decía Arturo, el papel precisamente que tiene que tomar Petro no puede ser aislacionista nunca en la vida, ¿no? Y yo siento, por ejemplo, no conozco a cabalidad, por ejemplo, las reuniones que sostuvo con Estados Unidos, ¿cómo se llama? Joe Biden. No sé la propia naturaleza, pero los programas de gobierno, digamos, tienen compatibilidades en algunos matices, y siento que la agenda política del progresismo en Colombia digamos, sí es populista independientemente, pero no populista peyorativamente hablando. Sí. De hecho el populismo entendido como una herramienta para acrecentar el poder, más como no como una ideología, sino como una herramienta política para persuadir. Es que exacto, yo por ejemplo lo que pienso es que en Colombia se usa muchísimo peyorativamente el populismo, y es lo mismo que mató en Argentina el peronismo, por ejemplo, de Cristina. Sí. Lo destruyó, el pensar que el populismo malo. De hecho hay intelectuales de derecha que hoy en día se piensan mucho el populismo como un mecanismo para reversar esta batalla cultural que se perdió en la derecha. Lo que pasó en las dictaduras, por ejemplo, la dictadura del Cono Sur, eso es populismo. ¿Cómo se ubica Colombia con un gobierno progresista en el panorama geopolítico? Yo siento, a mí me recuerda mucho eso al Congreso de Angostura, hace 2 siglos atrás, cuando Bolívar decía la responsabilidad que tiene pues en ese entonces la Nueva Granada es tomar postura frente al colonialismo, y no el colonialismo viéndolo como pues algo súper malo y que tenemos que acabarlo, no, pues siempre lo que usted decía, siempre deben haber unas alianzas, que las personas, digamos, vulgares, digo yo, llamarán colonialismo de forma peyorativa, pues no, pues hay colonialismo, por ejemplo, la intervención de multinacionales acá, que inclusive me parece una figura que económicamente, en la que Petro se para mucho económicamente, y en la que yo creo que el progresismo se ha parado económicamente en Latinoamérica, y es la oposición neta y dura al extractivismo, y eso va muchísimo, por ejemplo, al tema de la tierra, ¿no?
Y tiene también muchísimo que ver el tema de la tierra con el posicionamiento geopolítico, porque no, por ejemplo, el tema de hacer una potencia de la vida es precisamente como nos volvemos agroexportadores, como fuente agroexportadora. Eso es otra cosa que, pues, a mí me parece que Gustavo Petro es alguien que utiliza el lenguaje, y no solo Gustavo Petro, o sea, yo creo que el progresismo en general y su victoria sobre la batalla cultural, la victoria que en el momento lleva, porque la izquierda ha ganado desde la Guerra Fría, siempre ha tomado el teatro, siempre ha tomado toda la industria cultural, la música, la radio, las universidades, siempre han estado en pro de los discursos de izquierda. Yo creo que uno de los elementos que hace que esa batalla cultural la tenga ganada la izquierda y el progresismo es el uso del lenguaje, como de apropiarse de palabras que simbolizan o que representan valores, de por medio del lenguaje apropiarse de valores como la vida. Es decir, creo que el plan el texto que sacó Gustavo Petro hace poquito era como el plan de la vida, sí, súper romántica, o sea, que uno cómo se va a poner a la vida. Sí. Entonces yo creo que ahí es muy bonito. Y ¿qué papel juega ahí el lenguaje, parce? O sea, yo creo que es ¿cómo Gustavo Petro y cómo este gobierno progresista va a hacer cumplir todo eso tan bello, ¿no? Que como me hace recordar como cuando alguien está levantándose una vieja y le promete el cielo y no es viable, weón. Entonces, ¿cómo va a hacer para cumplir todas sus promesas teniendo en cuenta una realidad económica, sí, tan densa? Eso es un tema complejo. Bueno, potencia agroexportadora, pues yo creo que eso sí, pues va a tomar años, no solo va a ser el gobierno de Petro y pues tiene que ser un gobierno continuo a las ideas de él. No puede ser que sigue Petro y después Federico. No va a haber un continuismo, o sea, tiene que haber un continuismo político e ideológico para que en la parte agro se logre. Eso no va a ser de 4 años para acá. Petro habla de gradualismo, sí, de transición, no habla de... Y el problema es que en una democracia, más que todo, pues ahorita viendo los fenómenos sociales, es el cambio de ideología. ¿Y a qué me refiero? Llega alguien de derecha y forma muchos problemas sociales y económicos, entonces la gente vota por izquierda y viceversa. Entonces, si Petro llega a tener muchos errores o situaciones de mucha crisis en el país, no se va a poder hacer un continuismo social. La gente es muy impulsiva al votar y no ver la matiz al fondo de qué es lo que le importa. Y referentemente al tema de pronto de la vida, del lenguaje, yo creo que es un arma muy buena, muy políticamente muy buena. Yo creo que es lo que le mereció a muchísimos votos, güey. Sí, yo creo que pues eso no se puede debatir bien, o sea, me refiero políticamente entre los candidatos, no, es un tema muy duro debatirle eso a Petro, pero pues yo creo que no todo lo que dice de la vida, de la potencia, no. Igualdad, diversidad. No es posible. No es posible, es imposible, es verdad. Bueno, soy yo. Sí, dale, no te preocupes. Yo siento que combinando con lo que dice Arturo, yo siento que en Colombia y en Latinoamérica en general, producto, no sé, de la perpetuación de los regímenes políticos de derecha, sí, algunos cayeron ahorita en un cambio permanente, ahorita no soportan, digamos, la reelección. Una reelección sería insobornable, digamos, popularmente hablando. O sea, de pronto me refiero a las movilizaciones. Digamos que en cosa tal que podría peligrar con un gobierno progresista de Petro. Yo siento que diferente a lo que piensa, a lo que dice Petro, de que va a haber un cambio de gobierno, pienso que porque lo manifestó, dijo, no te quiero usar una presidencia de 4 años. No se puede, evidentemente, hacer un plan de gobierno de esas magnitudes con 4 años. Entonces yo siento que lo que usted decía, si necesitamos hacer una transición a un modelo económico propuesto por Gustavo Petro o un modelo de país como el progresismo de Gustavo Petro, siento que merece mínimo unos 12 años. 12 años. Sí, yo creo que 12 años sería más o menos. Y eso, güey.
para hacerlo. Entonces yo siento que ya en las jugadas del marco, del panorama político, él debe tener alguna fórmula. Yo no lo digo de él como caudillo, sino lo digo como partido, como pacto histórico. Yo creo que ellos deben pensarse eso, pero sin el peligro de caer en un autoritarismo. Yo siento que puede peligrar, no creo que sea un peligro ahorita latente, pero temo que de pronto en el futuro pueda hacerlo, que digamos no me apresuro a hacer ninguna acotación al respecto. En términos, por ejemplo, del lenguaje, yo siento que en Petro, si me permite el término, es como un platonismo aristocrático, voy a llamarlo así. Yo siento que Petro usa mucho el lenguaje, pero no significa que el lenguaje le pertenezca a todos. Yo siento que él hace un uso privado del lenguaje por su propia retórica. Yo siento que él embeleza muchísimo a la población y que hay que, de todas maneras, siempre mirarlo con mucha sospecha. Porque realmente lo que tiene el lenguaje, yo le decía a usted cuando lo hablamos, Petro apertura las mentes, es un intelectual orgánico. Yo siento que es un término de Gramsci, el intelectual orgánico como el profe que está ya siendo presidente, más o menos es como... Sí. Y yo siento que eso es valioso en el lenguaje, en el discurso político, porque si nos remitimos a la historia, la vulgarización del discurso político en Colombia es una tristeza. Siempre eras tú te metiste con tal persona, tú eres una tristeza, eres tal cosa, eres la peor calaña, pero en el discurso, en el lenguaje, siento que Petro ha sido fundamental porque ha revitalizado el lenguaje como postura política y romántica. Y romántica no en el sentido estúpido de la palabra, sino del romanticismo, inclusive cuando fue un movimiento literario. Lo más romanticismo como las palabras buscando estados de conciencia alternativos. ¿Bueno o malo moralmente hablando eso? ¿Cómo? ¿Es bueno o malo moralmente hablando? Moralmente hablando siento que es muy bueno. Siento muy bueno porque es propenso y propende a la apertura de las conciencias. Y no como a la apertura de las conciencias como el discurso de la izquierda históricamente, sino a la apertura de las conciencias como la palabra como una puerta al mundo, ¿sí pilla? Que es básicamente lo que no le ha permitido la derecha, porque siempre, si nosotros nos remitimos a los programas de gobierno de derecha, para el sostenimiento de un sistema neoliberal siempre ha sido fundamental, la desinversión en educación. Relativa, no extensiva, pero sí relativa. Hay una desinversión en la educación y siento que como Petro encarna esa figura en el lenguaje. No sé ustedes qué piensan. Uribe en su momento también utilizó muy bien el lenguaje, seguridad. O sea, el término seguridad coincidía temporalmente con un momento histórico, un acontecimiento histórico que fue el 9/11. Sí, yo me refiero precisamente al lenguaje, como lo decía Arturo, idealista. Por eso yo dije, es como un platonismo aristocrático. Entonces es el platonismo, el mundo de las ideas, el mundo que es casi inalcanzable, que es intangible, que no se puede nunca conseguir, al mundo que realmente es muy aristocrático, es muy de las jugadas, del esquema político y cómo nos movemos, que es un mundo que solamente va a entender él y los que lo entienden, mejor dicho, y su partido. ¿Es el progresismo en cabeza de Gustavo Petro un enemigo para el libre mercado? No, yo diría que no. Yo creo que antes... yo creo que es... No va a ser un enemigo, él no es una persona como pues, la derecha colombiana lo tilda, alguien que nos va a volver Venezuela, alguien que va a implantar un socialismo restrictivo a mercado. No, yo creo que incluso él va a buscar inversión de otros países, yo creo que él va a buscar nuevas alianzas y yo creo que él va a desarrollar en buena medida el sector económico. No creo que es como lo pintan. Yo creo que obviamente hay un afugio, como pasó en Chile, pero eso fue muy momentáneo, como de unas 2 semanas que apenas subió Boric, subió el dólar, pero pues ya después se estabilizó. Eso es puramente transitorio. Sí, es especulación económica. Obviamente, por así decirlo, el mundo tiene en vista mucho a los gobiernos de izquierda, más que todos de Latinoamérica, pues por lo que ha pasado con Daniel Ortega, con Maduro. En Bolivia más o menos de Evo Morales, que no deja de invertir tanto que multinacionales extranjeras vengan a explotar el litio ya.
pero yo creo que va a ser, es más que todo, más el miedo que la realidad. No se va... No se va a llegar al sentido de expropiación, pero pues obviamente sí se van a cobrar impuestos. Incentivos. A las élites. Hay una propuesta que quitó Duque, un impuesto que lo va a volver a poner Petro, que es a los bancos, que ese ya estaba desde antes, que antes los bancos recordaban 18 billones más pagan los impuestos, y Petro va a volver a retomar eso. Duque quitó eso, y pues con la reforma tributaria que él hizo, pues le dio más extensiones a las personas, a los bancarios, básicamente. Pero no, es simplemente miedo, yo pienso. Yo creo que va a haber una apertura más económica en el mercado interno y que el país lo necesita. Y que ojalá se dé. Sí, claro, totalmente. Una conclusión general que ambos quieran sacar del escenario. Un resumen así muy general en lo que hemos hablado, cultural, económico y político, del gobierno progresista de aquí a 12 años, no sé. Quiero un resumen de cada uno. Una conclusión. Yo no me apresuraría a hacer una conclusión, pero yo creería que si no sé, voy a combinarlo con los lenguajes. Siento que el progresismo en este momento del país, y ya metiéndonos en temas, por ejemplo, de la violencia, siento que es justo. Siento que le merece de pronto una oportunidad, romanticémoslo, le merece una oportunidad a la pareja que usted dice, más me bota la buena, tal. Pero de todas maneras, démosle la oportunidad a ver qué tal el man se porta, a ver si me invita a salir o algo así. Siento que lo merece en el sentido de que se debe revitalizar el espectro político. Yo creo que revivificar todo el escenario político y por lo menos implementar a cabalidad del acuerdo de paz requiere un gobierno progresista, eso, y dejar de pensar, por ejemplo, yo creo que desmentir el tema de lo que decía Arturo, de todo lo que le endilgan a Petro como ese ser monstruoso y el progresismo monstruoso. Yo creería que merece un ojo más crítico y merece un ojo que no lea las cosas en bloques. Yo creo que estamos en un país, yo creo que Latinoamérica lo que no tiene poder económico en la región ni ubicación geoestratégica viable, pero lo que sí tiene es identidad cultural, ¿cierto? Y así sea multipolarista. Y en ese sentido siento, bueno, pese a lo polémico que puede ser, siento que uno no puede bañar el bloque, no sé, revolucionario, como se bañó hace tiempo en la Guerra Fría. Yo siento que eso ya acabó, bueno. Y uno dejar de bañarlo así, yo creo que Petro en este momento se está moviendo y latiendo a las necesidades históricas del mundo. En el mundo me refiero a la agenda global, que sí, eso sí es muy platónico, pero re platónico, pero de todas maneras no olvida muchísimo, por ejemplo, la ubicación, ¿cómo se llama eso? La georreferencia del hambre, por ejemplo, las guerras del hambre ubicadas territorialmente, porque bien sabemos que hay extensión del capital, de la acumulación de capital, como pasa en Finlandia, como pasa en Alemania, que sabemos muchísimo que hay fugas de capitales a territorios del cono sur impresionantes, porque, no sé, no vamos tan lejos, que apenas yo me extiendo, y es la vuelta de los bonos de carbono, marica. Los proyectos Red+, que son los proyectos que precisamente son implementados por la ONU, que es una agenda global, pero que acá hay como 23 si no me equivoco, 17 proyectos de los bonos de carbono, y que Petro maneja muy, y que digamos ese tema es Petro, porque Petro es conferencista de medio ambiente, siempre ha sido eso, y sabe que de ahí se puede ganar plata, pero de todas maneras se tiene que ver con sospecha, porque ahí puede pecar en un imperialismo nuevo. Por ejemplo, el desplazamiento de las comunidades que suceden en el Amazonas, en términos hay una rearborización del Amazonas, pero para vender bonos de carbono, y ya no es una mirada bastante instrumental del medio ambiente. Exacto, y ya no es capitalizar el espacio atmosférico, más o menos. Y yo siento que eso, por ejemplo, en las comunidades
hay que mirarlo con sospecha porque bien sabemos que se ha proletarizado a comunidades indígenas que han estado ahí históricamente. Entonces, bueno, yo creo que conclusivamente yo creo que me parece chévere y un gobierno progresista podría dar la apertura al conservadurismo que ha sido satanizado. Y eso pues como pues muy apresurado, pero siento que ha sido satanizado precisamente por los quienes apoyan a Petro. Pero yo siento que con un gobierno de Petro eso va a tomar vida un poco. Y es valioso porque el tradicionalismo en Colombia, teóricamente hablando, merece un cuento también ser escuchado un poco. Y uy, es que da para otro podcast, ¿no? O sea, ese tradicionalismo como en una escala axiológica de valores se puede oponer a estos nuevos movimientos sociales más modernos y liberales. Y ambos pertenecen como a esa masa electoral de Gustavo Petro, pero éticamente o moralmente están en constante pugna. O sea, es difícil, es difícil. Sí, eso es cierto. No, Sí, claro. Bueno, pues un gobierno progresista, por así decirlo, 12 años, yo creo que si se dicta tal como es, yo creo que sí sería, bueno, no al pie de la palabra, pero en ciertos puntos, pues bueno, más que todo la reforma agraria creo que le beneficiaría muchísimo al país, y no solo al país, sino al mundo, yo pienso. O sea, es algo que tenemos que hacer y tenemos que hacerlo ya. Pienso que también de pronto en el tema ideológico, más que todo en las Fuerzas Armadas, sería también un buen cambio, que no sean solo representadas por la derecha. Sí, el Ministerio del Interior, por ejemplo. Claro, eso es importantísimo, que se respete más la voz de la gente, del pueblo, y que pues no solo sean entes de imposición estatal, sino también se haya una unión más del pueblo y también las personas armadas, bueno, el ejército en este caso. Obviamente yo creo que un gobierno progresista sí va a ser bueno, va a tener consecuencias también desagradables culturalmente. Yo creo que no creo que un gobierno progresista en el fondo sea, por así decirlo, tecnócrata en el fondo de la palabra. O sea, que haga todo muy científicamente. Sí, muy bien hecho, pero yo creo que las embarradas se las van a cobrar duro, la sociedad y la oposición. Yo creo que eso va a ser un caldo de cultivo social muy duro, muy duro, y yo creo que Colombia va a tener un choque muy berraco con eso, y que pueda ser muy perjudicial, porque aparte de eso yo pienso que se va a polarizar más la sociedad. Personalmente pienso que Petro para mí es una opción viable, pero para mí no es la mejor opción. Y creo que para mí en estas elecciones no ha habido como un candidato como tal que sea una opción viable para el país. Exacto. Pero como dicen, es el peor de los males. Pero pues lo que pienso es que esos 12 años, si se logra una agenda medianamente cumplible y estable, va a ser algo bueno, y que se va a acomodar a estos eventos históricos que están pasando en el mundo. Yo creo que eso va a importar mucho. Este gobierno se va a acomodar a los cambios geopolíticos, porque va a ser, yo creo que eso lo que estamos viviendo, no solo con Rusia y Ucrania, sino yo creo que China va a llegar a impactar mucho el mundo como nueva potencia. Se nos quedan por fuera bastantes temas. No hablamos de pandemia, no hablamos de conflicto armado, no hablamos de muchísimas cosas, de las convulsiones sociales que hubo desde el 2019 hasta el 2021. No hablamos de muchísimas cosas, pero en términos generales yo creo que Colombia es un país tan complejo que merece análisis sociológicos, económicos y politológicos con la seriedad, bueno, que implica, ¿no? O sea, Colombia no es un país como para estar dando cátedra moralista de, ay, sí, esto es bueno y esto es malo. Como el pasa en Ucrania. Y me encanta tenerlos acá, parce, porque fueron unos puntos de vista bastante interesantes los de los dos. Nada, muchas gracias. Sí, vale. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias. No, a ti también. Sebas, muchas gracias. Alejo. Gracias, negrito. Todo bien. Esto es su bacteria, muchas gracias. Espero escuchen el podcast. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.